Señor, porque tú eres bueno. Que grande es tu misericordia. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria siempre, te reconocemos cada segundo de nuestra existencia. Hemos entendido realmente que el propósito de la vida misma en este planeta se encuentra en ti, Señor. No hay forma alguna de entender la vida misma, a pesar de que está afectada por el pecado, si no estamos en ti, Señor. Sabiendo que es por ti y en ti que vivimos, existimos, nos movemos, y es todo por ti y para ti. Aunque muchas veces desviamos nuestra atención y nuestra mirada, Señor, de esta verdad, tú siempre nos lo recuerdas y nos lo haces ver de cierta forma, Señor, para que recordemos que por ti y en ti es que vivimos y existimos. Gracias, Jesús. Eso es bueno. Bueno, este oficialmente es nuestro segundo domingo apenas del año, comenzando, y qué mejor manera de venir de un ayuno congregacional en la que Dios hizo cosas en nuestra vida y que ahora pues participaremos de la Santa Cena luego de ser edificados por medio de la palabra. Y precisamente este mensaje se llama Participemos de Cristo. Participemos de Cristo. Y siempre se acostumbra, o por lo menos en la mayoría de las iglesias que uno conoce, se acostumbra de forma ceremonial, por decirlo de alguna forma, cuando la iglesia va a tomar la Santa Cena, pues siempre el pastor o el líder encargado de ese momento acostumbra a leer alguna porción de la palabra relacionada a la Santa Cena, que casi siempre es Corintios, ¿no? Para hacer un recordatorio del establecimiento de este sacramento importante para la iglesia cristiana. Y pues luego de eso cada pastor pues ya empieza a dar la orden para que se reparta el pan y el vino. Pero siempre me recuerdo que cada porción de la escritura, por mucho que tú te la sepas de memoria, por mucho que te guste y a lo mejor la leas con mucha frecuencia, y ya tengas un amplio conocimiento de ese fragmento de la escritura que tanto te gusta, que a lo mejor ya te sabes, siempre hay que recordar que es posible que aprendamos más de esos pasajes, porque la palabra es un mar infinito de verdades espirituales, y que también, si recordamos que no tenemos una comprensión absoluta y completa ni perfecta todavía de esta verdad que se nos ha revelado, pues con mucha más razón estamos nosotros con la actitud de recibir más del Señor sobre esas mismas cosas que ya a lo mejor las sabemos desde hace muchos años. Y digo esto porque precisamente basado en esto yo dije, Señor, es solamente, no hay algo más que se pueda aprender, no hay algo más que podamos digerir, no hay algo más que podamos tomar de este momento tan hermoso y de este momento tan significativo de la Santa Cena. O sea, ya está todo dicho. No hay algo más que podamos ver, no hay algo más del cual podamos nosotros meditar, no hay algo más del cual nosotros podamos añadirle a esto que es tan sagrado, que es tan importante, que tiene tanto valor para nosotros los creyentes. Ya está todo dicho. Estas preguntas me las hice yo, estas preguntas en mi comunión, en mi posición como discípulo de Cristo, porque así me considero y así lo seguiré siendo hasta que me reúna con mi Señor. Y aunque me reúna con mi Señor, seguiré siendo discípulo de Él, porque sigo aprendiendo. Y pues me lancé, me zambullí, pues como acostumbro a decir, en el mar de las Santas Escrituras sobre este tema. Y vamos a Éxodo 12, versículo 11. Voy a estar leyendo la NTV y otras versiones más, pero ahorita vamos a comenzar con la NTV. Éxodo 12, 11 dice: estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estábamos hablando de la Pascua judía. Ya habían prácticamente pasado 9 plagas. El Señor se lo dijo a Moisés.
yo voy a endurecer el corazón de Faraón, no los va a dejar ir, pero esta plaga va a ser la más fuerte de todas, porque voy a venir y voy a matar a los primogénitos de los egipcios, incluyendo hasta el de las bestias. O sea, ni siquiera los animales que eran posesión de los egipcios se salvaban de esta plaga. Y Dios pues entonces le dice: mata el cordero, cómanselo, no dejen nada, lo tienen que cocinar completo hasta la cabeza, y la sangre la van a poner sobre los dinteles. Y cuando el ángel de la muerte pase, él va a respetar, él va a omitir afectar las casas que tengan esa sangre. Aquí lo vemos. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida: estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Esto es muy simbólico, muy significativo. Si tomamos en cuenta el principio de que el Antiguo Testamento debe entenderse bajo la luz del Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento tiene mucho lenguaje simbólico, metafórico, que anunciaba las cosas que iban a venir, entonces podemos decir que aquí hay tres cosas interesantes para empezar: vestidos, sandalias y bastón. Por eso que para la Santa Cena solamente está a disposición y de forma exclusiva para todo aquel que es hijo de Dios, que es creyente, que ha nacido de nuevo y que ha demostrado con fruto que realmente hay un cambio de vida. No simplemente basta con tener una apariencia de piedad. Esta es la razón por la cual muchas iglesias, si usted no lo sabe, se lo informo, son cerrados en cuanto a la Santa Cena. Es decir, aunque tengan hermanos de visita y ese día toque Santa Cena, a esos hermanos antes le informan que no les van a hacer partícipes de la Santa Cena. Y usted dirá: pero pastor, ¿por qué? Porque el pastor y la congregación no tienen forma de convalidar realmente la cristiandad de ese profesante, ni su estilo de vida. Esa es la razón que tienen una Eucaristía cerrada. Hay otros que la tienen abierta para todos por igual. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay que llevar puestas las sandalias, es decir, calzado al apresto del Evangelio, tener puesto el Evangelio, tener como fundamento firme y sólido el Evangelio. Que estén totalmente vestidos, vestiduras de nuevo hombre, vestiduras vivas, blancas, resplandecientes. Es necesario tenerlas puestas. Y tener su bastón en la mano. Aquí dice: y tengan su bastón en la mano. Es decir, estar apoyados sobre el fundamento, estar reposados con toda su vida, descansa absolutamente en el Evangelio, en la palabra, en la gracia, en el nuevo pacto. Ya estas son cosas que yo en lo personal le tengo que confesar, yo no había visto. Estas cosas, estos principios, que ya de por sí establecen fundamentos hermosos, importantes sobre este momento. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. La Santa Cena nos recuerda que fuimos salvados por Dios de la ira de Dios. Repito, la Santa Cena nos recuerda que fuimos salvados por Dios de la ira de Dios, es decir, de Dios mismo. Suena raro, ¿verdad? Pero aquí lo dice muy claramente. Porque todo aquel que esté en Egipto va a sufrir la ira de Dios. Por eso es que el Mesías vino como cordero, pero para sufrir la ira por el pecado de su pueblo, no de todo el mundo, de su pueblo. Y ahora va a regresar como león, para rugir con fuerza, para mostrar su ira sobre aquellos, sobre los cuales están en Egipto. Entonces la Santa Cena nos recuerda, y por eso pues esto nos debe de llevar a la humildad y a la humillación, de ver que no somos merecedores, porque no hicimos absolutamente nada. Así como esta primera generación de israelitas, ellos no hicieron absolutamente nada para no sufrir las consecuencias de la ira de Dios, sino que por gracia
se acobijaron debajo de la sangre. Fue cubierto su pecado, fue quitado. Exactamente lo pasa con nosotros. No hicimos nada por gracia, que fuimos cubiertos y fuimos librados de la ira de Dios. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. La paga del pecado es la muerte. Esto manifiesta la ira de Dios y por eso viene el juicio. Y en nosotros fue quitada esa marca, porque se nos fue puesta otra marca. No la marca del pecado en nuestra frente, no, la marca del Cordero, la marca de la sangre. Este será un día para recordar cada año. Fíjense que aquí inmediatamente se estipula entonces el recordatorio. ¿Cómo no recordar? O sea, yo quiero que veamos esto con detenimiento, que esto no es simplemente recordar el sacrificio de Cristo, que es obviamente, sabemos que se refiere a Cristo, pero la razón del por qué debemos recordar esto, que ya lo vamos a ver más adelante, que mi Señor dijo, haced esto en memoria de mí, es porque esto nos recuerda que fuimos librados de la ira de Dios. Cuando tú y yo tomamos la Santa Cena, cuando usted toma ese pan, cuando usted toma su porción de vino, lo que le den en las diferentes iglesias, según cada caso, tenemos que recordar que fuimos librados de la ira de Dios, que va a venir a este mundo por causa del pecado. Que va a venir, como ya yo lo dije, el león de la tribu de Judá va a venir. Ya vino el cordero, ahora viene el león. Y ese león no viene para morir en una cruz. Ese león viene a rugir con fuerza. Y los moradores de este mundo van a sufrir la ira, van a saber lo que es sufrir la ira de Dios. Por eso hay una gran similitud entre las plagas de Apocalipsis, por decirlo de una forma, los juicios de Apocalipsis y los juicios en Egipto. Van a sufrir porque van a conocer la ira. Y este será un día para recordar cada año. De generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. El Señor establecía entonces ahora, bajo esta ceremonia, bajo esta fiesta, porque esto formó parte luego aquí ya Dios le estaba dando un anticipo, que ya lo tenemos, pues estas fiestas en nuestro canal de YouTube. Si usted quiere, métase, las escucha para que sea de edificación. Y es interesante porque sabemos que el Señor, a Él no le afecta el tiempo y el espacio, y que para Él es un eterno presente. A Él le da igual un día o 1000 años. Pero el Señor quiso establecer un recordatorio en el tiempo para nosotros los seres humanos, específicamente para su pueblo. En el caso de los israelitas, ellos tenían que recordar esto, que ya en el caso de ellos ha pasado de generación y generación y generación, como lo dice aquí, pero esto lo vivió fue una generación, pero esto tenía que quedar plasmado como un recordatorio para ellos que anunciaba un futuro también. Porque si bien es cierto que los israelitas dicen, wow, esto hay que hacerlo porque el Señor sacó a nuestros padres de Egipto, los sacó de la casa de servidumbre, pero cuando tú y yo, que ya tenemos la revelación y el entendimiento gracias al Nuevo Testamento de lo que implica esto, sabemos que esta fiesta era un anuncio profético que también marcaba una pauta en el futuro. Aunque ellos estén velados, muchos israelitas todavía estén velados con Cristo y crean que el Mesías no ha venido todavía. Pero para ellos esto no es simplemente entonces un recordatorio del pasado, esto también es un anuncio del futuro. Entonces, cuando los judíos toman la Pascua, están haciendo memoria de dos cosas futuras, de dos momentos en la historia, del pasado y del futuro. Interesante. Por eso dice, cada año lo tendrán que recordar. De generación en generación deberán celebrarlo. Como un festival especial, dice esta versión, al Señor. Es decir, por eso para ellos cada una de las fiestas es solemne, es respetable, tiene ese carácter santo, sagrado. Igual para nosotros lo tiene. Vamos ahora a Lucas 22, del 13 al 20. Aquí voy a estar leyendo la TLA, la versión TLA. Lucas 22, 13 al 20. Es interesante entonces tomar en cuenta que el judío, cuando va a tomar la Pascua, tiene que tener en consideración la vestimenta que tiene puesta, tiene que tener en consideración el calzado que tiene puesto, y tiene que tener ese bastón, que aquí, por lo menos en esta porción bíblica no nos da mucho detalle, pero a fin de cuentas es irrelevante para nosotros, porque a nosotros lo que nos interesa es, como ya lo acabo de decir, la implicación espiritual, la simbología, la analogía de lo que nosotros rescatamos ahora. Lucas 22,
versículo 13 nos dice: Pedro y Juan fueron y encontraron tal como Jesús les había dicho. Ya rápidamente, ya faltaba poco, ya Jesús sabía que le había llegado el momento de que iba a ser sacrificado, porque estaba la fiesta de los panes sin levadura, que es la que antecede a la Pascua. Prácticamente son dos fiestas que están unidas. Les repito, si usted quiere conocer un poco mejor, si no ha escuchado mucho de esto, vaya a nuestro canal de YouTube y busque la serie de las fiestas. Y entonces Jesús le da órdenes a los apóstoles, unas órdenes muy puntuales y precisas. Y tal cual ellos obedientes, se cumplió como mi Señor dijo. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal cual como Jesús le había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua, porque ya estaban en plena fiesta, o sea, tenían que cumplirla con esto, con esta recordatorio del pasado, pero con un anuncio que ahora para ellos va a ser presente, porque les había llegado el momento de vivir literalmente la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Y Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua. Esto es el Cordero deseando comer cordero. Y fíjese que había un anhelo, había un deseo de Jesús por esta Pascua. Yo quiero que veas, amada iglesia, junto conmigo, que el Señor te permita, te alumbre el entendimiento, te dé convicción en tu espíritu, de que cuando tú y yo tomamos la Santa Cena, hay un deseo de Jesús por estar con nosotros en comunión en ese momento. Jesús está allí presente cuando nosotros tomamos la Santa Cena. No estoy hablando de transubstanciación, ojo con eso, que esa es la postura de Roma, que dice que el pan y el vino se transforman molecularmente y literalmente se convierten en el pan, en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. No, pero sí hay un hecho único, y es que espiritualmente Jesús está presente cuando tú y yo tomamos la Santa Cena y tenemos esa comunión con nuestro Señor. Es una forma de dispensar su gracia en nuestra vida, es una forma de fortalecernos, es una forma de revelarse a nosotros. Y lo más tremendo, ¿sabes qué? Yo no lo había visto, que esto no es meramente un formalismo ceremonial eclesiástico establecido. No, esto es una de las otras formas de relacionarnos con nuestro Salvador, con nuestro Señor, iglesia. Esto no es cualquier cosa, y Jesús lo anhela, Jesús lo desea. Por eso dice aquí: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua. Hay un deseo de Jesús antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Yo dije: ya va, un momento, va a haber un banquete en el reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dijo gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa de vino y dijo: este es mi vino, es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Esto es interesante porque Jesucristo ahora establece cuál es el verdadero significado de esta fiesta que los judíos que están velados todavía porque no se les ha revelado Cristo, establece acá y le da realmente una interpretación. Eso ya lo sabemos, pero lo interesante es que aquí mi Señor dice unas palabras que a mí me llaman muchísimo la atención. Mi Señor dice: hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Y luego dice: no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. Esto a mí me llamó muchísimo la atención porque yo acabo de decir ahorita que la fiesta que los judíos establecen año tras año es un recordatorio del pasado, pero era un anuncio que apuntaba hacia el futuro. Y aquí me di cuenta entonces que también la Santa Cena cristiana, como nosotros la concebimos, también le ocurre exactamente lo mismo. Porque aunque nosotros venimos a recordar el evento clímax de nuestra fe cristiana, como es el sacrificio de Cristo, pues resulta que también hay un anuncio profético aquí.
Jesús está hablando de la boda del Cordero. Y yo no me había dado cuenta de esto. Esto lo vemos también más abajo, ahí mismo en Lucas 22, versículos 28 y 30. Aquí leo la NTV. Lucas 22, 28 y 30, unos versículos más abajo, ahí mismo en el capítulo. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Fíjese que dentro de la institución de la Santa Cena, de la Pascua cristiana, como también le podemos decir, Jesús hace mención 3 veces sobre el reino de los cielos. 3 veces. Habla entonces de celebración, de reunión, de compartir el alimento. Habla de ejercer autoridad, porque habla de posiciones de poder acá, y de participar en el reino de los cielos. Entonces yo dije, ya va, Señor, aquí hay algo que yo no me había dado cuenta las veces que he leído estas cosas y dentro de lo que es la parte ceremonial de lo que es la Santa Cena cristiana. Vamos a Apocalipsis 19, versículo 1. Leo la NTV. Apocalipsis 19. Señores, aquí hay mucho más. O sea, que la Santa Cena no es meramente un recordatorio, sino que también es un anuncio profético que nos da, nos recuerda promesas, esperanzas de un final. Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Exclamaron: amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. La única mención en Apocalipsis donde se registra una cena, donde se registra una boda, donde se registra un compartir entre Jesucristo y su pueblo es la boda del Cordero. Y mi Señor dice en Lucas que no va a beber ese vino hasta que no nos volvamos a reunir en su reino y nos sentemos a comer. Amada iglesia, entonces cuando tú y yo tomamos la Santa Cena, no es simplemente un recordatorio del sacrificio de Cristo. Estamos llenando nuestra fe de esperanza y recordando que Jesucristo viene y que nos vamos a reunir con Él. Y mientras nosotros estamos en coinonía, en armonía, en comunión con nuestro amado, en las bodas del Cordero, en ese momento especial, hermoso, único, póngale el calificativo que usted quiera, cualquiera es válido, porque no hay forma de describir esta hermosura tan santa, tan pura, tan perfecta, tan gloriosa. El mundo está sufriendo la ira de Dios. El mundo está sufriendo los juicios de Dios. El mundo está clamando misericordia y no va a tener misericordia, porque ya no hay tiempo de misericordia. Tal cual como lo vimos en Éxodo. Mientras los judíos estaban en reunión familiar, allí, clamando al Señor, confiando en lo que el profeta le dijo, que en este caso es Moisés, disfrutando del Cordero, saboreando el Cordero, Egipto estaba en un llorar y crujir de dientes, lamento profundo,
un dolor inimaginable, porque la muerte les había llegado. Mire la similitud tan tremenda que hay acá. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos recordando que esto se va a cumplir. Estamos recordando entonces que hacia allá vamos. Así que esto es un anuncio también profético que nos establece no solo en el pasado, sino que también nos establece en el futuro, tal cual como con la Pascua cuando se instituyó. Y el ángel le dijo: escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces, cuando tú y yo estamos tomando la Santa Cena, estamos dando un claro testimonio de Jesús. No solamente a los hombres, sino también a las huestes y a las regiones celestes. Esto es un testimonio en todo el sentido de la palabra. Yo le voy a decir una cosa, curiosamente, una de las razones por la cual la iglesia, después que los apóstoles murieron, el cuerpo de liderazgo, o sea, estoy hablando después del año 90, después de Cristo, que muere el apóstol Juan, que fue el último que murió, entre el siglo I y el siglo II, la iglesia, ya usted lo sabe, fue perseguida y se arreció la persecución. Y uno de los argumentos que decían los funcionarios del Imperio Grecorromano y el mismo emperador romano era que había que extirpar esa secta judía nueva, los del camino, es decir, los cristianos, porque eran caníbales. Pero ¿por qué ellos decían eso, pastor? ¿Por qué los romanos decían que nosotros éramos caníbales? Porque ellos, los cristianos, en esa época se reunían en secreto para comer la carne y participar de la sangre de Cristo. Es decir, para tomar la Santa Cena. Entonces, claro, para el que no es cristiano, el de fuera, el que es lógico, el que no entiende estas cosas, dice: ya, un momentico, un grupo de gente se está reuniendo en secreto y están diciendo que están comiendo la carne de un tipo y están bebiendo la sangre de un tipo. Esa gente es caníbal, esa gente es un problema para la sociedad. Esa gente hay que eliminarla a como de lugar. Es exactamente la acusación que le cobró mi Señor Jesús cuando dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo, el que no coma mi carne no va a ver a Dios. Y se levantó aquella en contra de él. Exactamente lo mismo, solo que nos tocó padecer persecución. Entonces, cuando nosotros estamos tomando la carne, el pan, y estamos tomando el vino, sigue siendo vino, usted está saboreando vino, usted está saboreando pan, pero Jesús está teniendo compañerismo, está teniendo armonía con nosotros, está bendiciendo nuestras almas, está reconfortando nuestro espíritu, está renovando nuestra mente, está teniendo comunión con nosotros, estamos recibiendo, estamos dispensando, estamos recibiendo la gracia. Y encima de eso, es un anuncio profético de testimonio claro de que nos vamos a reunir con Él en la boda del Cordero, porque fuimos salvados de la ira de Dios, pero este mundo va a recibir la ira de Dios. Y mientras tú y yo estamos siendo aliviados de nuestras penurias con las que tenemos que bregar hoy día, con las dificultades con las que tenemos que bregar, con las enfermedades, con los pormenores, etc., y estamos recibiendo alivio en la gloria con un cuerpo glorificado con nuestro Señor, este mundo está sucumbiendo y está sufriendo los 21 juicios del Señor. Entonces, definitivamente que en este punto a mí me ha impactado mucho todo esto y me ha bendecido muchísimo, porque me da mucha más dimensión sobre este hermoso momento de lo que es la Santa Cena. No es cualquier cosa, que no es simplemente un recordatorio de un momento puntual. Sí, es verdad, pero hay mucho más de esto, hay mucho más que podemos recibir, hay mucho más saber que Jesús desea que nosotros participemos de Él por medio de su cuerpo en ese pan y por medio de su sangre en ese vino, que no es entonces un simple momento ritualista, ceremonial, religioso que tienen los cristianos, que tienen los evangélicos. Hermosas verdades, hermosas perlas que están a nuestra disposición. Yo quiero entonces ahora que vayamos a Mateo 22, versículo 1, regresamos a los evangelios, aquí leo la NTV, Mateo 22, versículo 1. Ya usted sabe que Jesús enseñó básicamente bajo una forma puntual, y hasta estaba esto profetizado que él iba a enseñar por medio de parábolas. Y hay muchísimas parábolas en los evangelios de mi Señor Jesús,
Digamos que algunas solamente, unas pocas, tienen una explicación directa de mi Señor Jesús, otras no tienen una explicación directa, pero igualmente pues ahí recibimos sabiduría y entendimiento con la misma palabra de Dios. Y esta es muy interesante porque Jesús dice, Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Ya usted sabe que el mensaje central de Jesús fue el reino de los cielos en sus diferentes formas, aristas y cosas relacionadas. Y precisamente Él usó esta parábola para hablar del reino de los cielos. Pero vamos a ver ahora, bajo todo esto que estamos entendiendo y que estamos mirando ahora, esta parábola que a lo mejor usted ya hasta se la sabe de memoria. Un rey preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Y entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Wow, si a esto usted no le saltan tantas cosas, pues yo le voy a ir ayudando. Mire la similitud tan clara entre las bodas del Cordero que vimos en el Apocalipsis con esta parábola que Jesús está aquí mostrando, donde vemos que el Padre preparó una boda para su Hijo. ¿Qué es una boda del Cordero? La celebración, el encuentro final definitivo entre la novia y Jesús. Los invitados, ¿quiénes fueron los primeros invitados? Los israelitas, que por endurecimiento de corazón, por rebelión y por muchas cosas, Dios lo permitió para darle paso y acceso a los gentiles, a aquellos que estábamos por el camino, a aquellos que no éramos parte, que no estábamos invitados originalmente. Fuimos anexados a la boda. Aquellos que mataron a los sirvientes, las veces que vituperaron a los profetas, las veces que no le prestaron atención a los profetas que Dios le mandaba al pueblo de Israel. El hombre que no estuvo preparado porque no tenía la vestimenta, acabamos de leer en Éxodo que los judíos tenían que prepararse con una vestimenta. Acabamos de ver en Apocalipsis que la boda está vestida, en Apocalipsis que la novia está vestida con lino fino resplandeciente. Mire entonces que sin darnos cuenta, el Señor aquí nos estaba anunciando Apocalipsis 16 y todo lo que ya hemos mirado. No ha habido una parábola tan exacta, casi tan precisa en esta hermosa verdad. De verdad que a mí me cambió la óptica después que yo leí esta parábola de esta forma. De saber que mi Señor Jesús nos está preparando, de que mi Señor Jesús anhela cuando venimos a Él por medio de la Santa Cena, porque nos está recordando también que un día nos vamos a reunir completa y definitivamente con Él, fuera de esta imperfección en la que estamos ahorita, fuera de esta guerra espiritual contra el pecado y las corrupciones de este mundo, que muchas veces nos limitan, y por eso el Señor tiene misericordia de nosotros, y por eso nos da gracia, por eso nos fortalece cuando venimos a la Santa Cena y tomamos este hermoso momento y este sacramento tan valioso para nuestra vida. Si estoy logrando quitarte la óptica ritual ceremonial y ampliarte el criterio y llevarte a estas verdades hermosas, pues ya yo estoy hecho como predicador. Porque esto es hermoso lo que estamos mirando acá. Esto es algo espectacular, de verdad.
Vamos ahora un momento a Hebreos 10:10, porque no lo puedo dejar pasar, porque sé que puede haber personas que estén comenzando en el Evangelio y que quizás pueda servir esta parte ahora del mensaje, que todo el mensaje ha sido edificante evidentemente, pero no lo puedo dejar pasar y dejar de mencionar, porque quizás tenga la pregunta o se tope en un momento con esto, y es bueno estar fundamentados en la verdad. Igualmente pues no está de más, porque es palabra de Dios. No deja de ser edificante, no deja de ser importante dentro de este mensaje. Hebreos 10:10, leo la Nueva Biblia Viva. Y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hay una mención acá al ritual ceremonial del Antiguo Testamento en cuanto al sacrificio de animales para expiar el pecado. ¿Usted quiere entender toda la parte ceremonial del Antiguo Testamento? Usted lo encuentra en el libro de Hebreos. Totalmente. Todo lo que hacía y lo que significaba eso realmente está establecido en el libro de Hebreos. Pero este sacerdote, hablando de Jesús, le ofreció a Dios por los pecados un solo sacrificio para siempre. Recuerde, venía diciendo que los sacerdotes sacrificaban vez tras vez animales. Y como los sacerdotes se morían, tenían que poner otro sacerdote y continuar con esto. Es decir, era un pacto imperfecto por esta razón. Pero Jesús, como sumo sacerdote, ofreció un solo sacrificio válido, que es vigente, que no tiene fecha de caducidad, que no vence, y después se sentó a la derecha de Dios. Y allí esperará a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que están santificando. Cuando tú y yo tomamos la Santa Cena, estamos recibiendo santidad, estamos siendo santificados también. Por eso es que el sacerdote con mucho temor y temblor se acercaba a la presencia de Dios mirando sus vestiduras para no ofender la santidad de Dios, pero también para ser santificado, porque Moisés el rostro le brillaba y eso era producto de ¿qué? De tener cercanía con Dios. De la misma forma, nuestra alma va a brillar con la luz de Cristo. Ahora bien, otro aspecto que quería tocar sobre este punto es que los cristianos, los protestantes, no estamos de acuerdo con la Eucaristía católica, porque dentro del concepto de lo que es la misa, ellos dicen que ellos están celebrando el sacrificio literal de Cristo, porque ellos dicen que la hostia es literal el cuerpo de Cristo y que el vino que el sacerdote se toma es literal la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ellos están sacrificando a Cristo todos los días. Cada vez que en una misa católica celebran la misa, están matando a Cristo vez tras vez. Y eso es algo blasfemo. Eso es algo impensable para nosotros, que irrespeta el sacrificio de Cristo porque no lo valora en su justo valor. Aquí dice que Cristo fue sacrificado una sola vez y ese sacrificio basta. Entonces no es posible decir que entonces una organización religiosa lo sacrifica vez tras vez en la misa, porque ese es el concepto de la misa. Por eso todas las misas celebran el sacrificio de Cristo, porque se sacrifica vez tras vez. Es totalmente blasfemo para nosotros y por eso no estamos de acuerdo con las misas católicas. No lo estamos. Eso es una añadidura que quería acotar. Por eso no podemos participar de un servicio que blasfema el sacrificio de Cristo. Es suficiente uno solo. Mi Señor lo dejó en claro. Y la explicación del escritor de Hebreo está clarita. No hace falta mucha explicación, solamente leer lo que ahí está establecido. Volviendo entonces a Mateo, como ya lo vimos, dice que el rey se puso furioso y envió su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. ¿Qué es eso? La ira de Dios sobre el pueblo, sobre aquellos que no forman parte de las bodas. Sí, lo leímos ahorita, Mateo 22. ¿Qué vimos en Apocalipsis 16? Que mientras los juicios se están cometiendo, nosotros estamos en la boda del Cordero, vestidos resplandecientes, glorificados, comiendo, no sé. Yo he escuchado pastores que dicen que vamos a comer, que va a haber un menú gastronómico allí,
Pero si yo parto desde el punto de que los israelitas comieron maná que no es de este mundo, pues a lo mejor comeremos algo que no es de este mundo y va a ser algo espectacular. Ya cuando estemos de vuelta en la tierra, pues ya podremos comer los manjares de esta tierra, ¿no? Pero es posible que comamos algo único y espectacular que no lo hay en esta tierra, es posible. Ahora salgan a las esquinas de la calle e inviten a todos los que vean, a los gentiles, a los que no formaban parte, a los que eran indignos, a los que no eran reconocidos como pueblo. Tenemos este hermoso privilegio de participar de la cena del Cordero, de tomar la carne de Cristo en el pan, de beber su sangre y de tomar a Cristo, de participar a Cristo y tener esta comunión tan cercana con Cristo por medio de esto. Vamos ahora a 1 Corintios 10, versículo 15. Leo la Nueva Biblia Viva. Definitivamente que en lo personal les tengo que decir que para mí no es ya solamente un simple momento ceremonial, simbólico, sino realmente hay una comunión, hay una armonía con participar del pan y del vino, porque Cristo espiritualmente está presente acá con nosotros. 1 Corintios 10, versículo 15. Recuerde que la iglesia ahora, en el contexto del apóstol Pablo, la iglesia de Corintios tuvo muchas virtudes, claro que sí, pero también tuvo muchas cosas que necesitaba ser corregidas y necesitaba ser alineadas, así como usted lo lee en las iglesias de Apocalipsis, que a todas Jesús le alabó y le reconoció muchas cosas, pero a la mayoría solamente se salvó una. Le dijo: tienen que cambiar estas cosas, tienen que arrepentirse de esto. Esto lo tienen que cambiar porque si no van a sufrir las consecuencias. Y la iglesia de Corintios no fue la excepción durante la vida de los apóstoles. Estaba bajo la supervisión del apóstol Pablo, y si bien es cierto que reconocemos que ahí hubo una explosión sobrenatural por el tema de los dones, hubo otras cosas bastante interesantes. Habían varios maestros, de verdad había una manifestación de la gracia en todo su esplendor, pero también habían deficiencias espirituales, habían cosas que tenían que ser corregidas. Y el apóstol Pablo acá, en el versículo 15, dice: ustedes son inteligentes. Esta versión así lo dice, ¿no? Piénsenlo y díganme si no es verdad lo que les digo. Cuando damos gracias por la copa de bendición, no quiere decir que participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo. Esto es otro elemento importante. El hecho de nosotros participar de la cena, de la Santa Cena, de este sacramento instituido por el Señor, es otra forma de agradecimiento. Es decir, cuando nosotros en el culto participamos de la Santa Cena, estamos haciendo del culto un culto de agradecimiento. Y el agradecimiento, usted sabe que es una forma de adorar, es una de las manifestaciones de exaltar, de honrar a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Entonces, el participar de la cena es una forma de dar gracias. Y saben que es muy incoherente que nosotros pretendamos darle gracias a Dios cuando hemos pasado toda la semana quejándonos. Es bastante incoherente de nuestra parte. Y yo voy a usar una palabra que es un poco más dura, pero es hasta bíblica. Es hipócrita. Decir que voy a tomar la Santa Cena porque voy a reconocer y voy a darle gracias al Señor por las bendiciones de su copa, la copa de bendición que nos trae la sangre de Cristo, y he pasado el mes o la semana o el tiempo anterior a eso en queja. Y cuando partimos el pan para comerlo juntos, no entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Si usted se pregunta por qué habíamos tardado tanto en tomar la Santa Cena, es porque el principio establecido en las Escrituras para tomarlo es precisamente que la iglesia esté en comunión, presente en armonía. Porque hay una participación del cuerpo, es decir, también es un momento de adoración, porque es un momento de agradecimiento, pero es un momento también en que lo hacemos y participamos del cuerpo de Cristo. Hay una bendición en congregarnos. Yo sé que estamos en un tiempo de pandemia, yo sé todas las cosas relacionadas a la pandemia, eso no me hace falta que me lo recuerde. Pero a pesar de eso, el llamamiento sigue vigente. El llamamiento a congregarnos. ¿Pero qué ha pasado? Lamentablemente, hoy día, y esto ya a lo mejor usted lo sabe, o a lo mejor usted no se ha dado cuenta, o a lo mejor sí, la iglesia se ha enfriado en parte, otra parte se ha acomodado a los cultos online, que fue algo provisional y temporal, y que muchas veces
ya no lo ven como necesario el congregarnos, porque dicen, bueno, pero si igualito el pastor está predicando, igualito yo estoy escuchando la palabra, o sea, ¿para qué me voy a ir al culto? ¿Para qué voy a ir físicamente si me puedo contagiar? Pues déjeme decirle que es necesario otro argumento a favor de reunirnos en la medida de lo posible físicamente, es porque no se puede participar realmente de la Santa Cena si no estamos juntos, porque esto es una bendición congregacional. Hay excepciones momentáneas y temporales a estos principios, pero de resto esto es lo que está establecido. Por eso cuando mi Señor lo instituyó, estaban todos reunidos. ¿Quién era la iglesia en ese momento? Jesús, junto con los 12, porque eran los únicos que había en ese momento, no se había predicado el Evangelio. Pero luego que se esparce el Evangelio, se instituyen las diferentes iglesias locales, como la iglesia de Corintios, fíjese, vemos el mismo principio, estaban reunidos. Y aquí lo dice Pablo. Y cuando partimos el pan para comerlo, ¿cómo? Juntos, dice esta versión. No entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, no estamos nosotros participando de este momento como iglesia en comunión con Cristo, que esto es apenas un pequeño anticipo de esa comunión que vamos a tener con Cristo cuando nos reunamos en la boda del Cordero, como ya lo dije, porque vamos a estar todos juntos. Va a estar los hermanos que usted conoce y hermanos que usted no conoce, y el hermano que a lo mejor usted pensó que no iba para el cielo sino que iba para el infierno, usted lo va a ver ahí. Usted mira, el hermano fulanito, y a lo mejor ciertos hermanitos que usted pensaba que iba a ver, no lo va a ver. Pero vamos a estar ¿qué? Todos juntos comiendo en la mesa. Mi Señor lo dijo en Lucas: no voy a comer más de esto, no voy a beber más de esto hasta que no estemos reunidos juntos. Es un principio que regula la Santa Cena. No entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, por muchos que seamos. Mire cómo lo dice esta versión: todos comemos del mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo, el de Cristo. Es un principio establecido para la participación de este momento sacramental, de este momento tan hermoso, tan único, que bendice nuestra vida teniendo comunión con Cristo congregacionalmente. Es una bendición, parte de nuestra relación como iglesia, de las bendiciones que tenemos. Y ahí por eso, ahí Jehová envía ¿qué? Bendición y vida eterna. ¿Y qué dice aquí Pablo en esta versión? Cuando damos gracias por la copa de bendición. ¿Y por qué entonces tomamos la copa de bendición? ¿Qué produce? Bendición y vida eterna. Fíjese la armonía bíblica. Entonces, participar de la copa es un acto de agradecimiento, es un momento de adoración congregacional en la que juntos como cuerpo tenemos comunión con nuestro Señor, que está presente espiritualmente con nosotros y esparce bendición y vida eterna. Entonces esto no es meramente algo ritualista, esto no es simplemente recordarle un sacrificio de Cristo. No era algo tan simplista como muchas veces nos los enseñan o se practica de esta forma. 1 Corintios 11, un capítulo más adelante, me quedo con la misma versión ya que íbamos a terminar, no se preocupe. Es decir, vamos ahora a seguir la lectura porque venimos del capítulo anterior, del capítulo 10. Ahora vamos al capítulo 11. Recuerde que en los originales no había subtítulo, no había capítulo, no había versículo, nada de eso. Es decir, era una sola línea continua. Es decir, Pablo viene desarrollando una misma idea. En esto que ahora les voy a escribir, no puedo felicitarlos. Fíjese, le dije, la iglesia de Corinto necesitaba corrección, necesitaba crecer, madurar, y Pablo se lo está diciendo. En esto ahora que les voy a decir, no los puedo felicitar. Me han dicho que cuando se congregan, resulta más para mal que para bien. Me han informado que se arman grandes discusiones en dichas reuniones, y en parte lo creo. Sin duda, debe haber grupos sectarios entre ustedes, para que se vea quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Cuando ustedes se juntan a comer, escuchen, no comen la cena del Señor, sino la de ustedes. Es decir, Pablo está diciendo, aunque ustedes vayan a la iglesia y se congreguen, y digan que van a tomar la Santa Cena en comunión, eso es mentira. Porque ustedes son sectarios y de paso no toman en cuenta realmente la Santa Cena. Vamos a ver qué más nos dice Pablo. Me dicen que al comer cada uno come su propia comida y como resultado algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Fíjese, lo que debía ser algo de coinonía, de comunión, de participación, realmente lo que había era un desorden
gula, y Pablo dice aquí una palabra bastante fuerte, dice que se emborrachan, es decir, no bebían una copita, no se bebían medio vasito como damos hoy día a la iglesia, no, se empinaban quién sabe qué y se embriagaban. Increíble que esto pasase en la iglesia de Corintios, aquí está, no estoy especulando, lo dice literal. Entonces lo que debía ser la Santa Cena terminaba siendo la Santa Borrachera. Es que no pueden comer y beber en casa, para así no dañar a la iglesia ni avergonzar a los que por ser pobres no pueden llevar alimentos. Fíjense que entonces que en la iglesia primitiva la Santa Cena era literalmente participar de la bendición congregacional y cada quien aportaba. Pero lo que resulta aquí es que eran sectarios, no. Yo voy a comer solamente con este grupo y me voy a comer, entre todos nosotros nos comemos lo que trajimos. Y entonces por allá estaba el grupo de los que te llevaban el mucho vino o el vino más puro y entre ellos se lo bebían. Y quedaba un grupo sin comer y sin beber vino. Resultado, una cuerda de lambucio lleno de gula y otra por allá cuerda de borracho. De la iglesia de Corintios. ¿Qué debo decirles en cuanto a esto? ¿Debo alabarlos? Pues no, Señor. Esto es lo que el Señor me enseñó y que ya les transmití. Ahora le recuerda la enseñanza transmitida directamente por el Señor Jesús. La noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y después de dar gracias a Dios, esto hay que recordarlo, mi Señor Jesús fue el primero que dio gracias. Por eso, lo que Pablo dice en el capítulo 10 no es algo que está recibiendo en el momento como revelación, no, es algo que ya hasta el mismo Señor hizo. Tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Recuerden, no creemos que el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, que es un pedazo de carne, no. Pero si mi Señor estableció que eso es su cuerpo, es porque Él está presente físicamente cuando tú y yo tomamos el cuerpo y tomamos la sangre. Porque también mi Señor dijo: yo soy el camino, y mi Señor también dijo: yo soy la vid, mi Señor también dijo: yo soy la resurrección y la vida, mi Señor también dijo: yo soy la luz, entonces también dijo: yo soy la puerta. Entonces no podemos tomar las palabras literales, porque entonces estaríamos diciendo que Jesús es una puerta de madera. Y Jesús no es una puerta de madera, Jesús tuvo un cuerpo físico. Entonces, el hecho de que mi Señor diga: esto es mi cuerpo, sabemos que estaba usando ese lenguaje metafórico para darnos una verdad espiritual hermosísima. Él no es un pedazo de pan, pero Él está presente allí. Y por eso nos bendice a nosotros el tomarlo. Hagan esto en memoria de mí. Aquí está ahora lo que ya todos conocen, el factor conmemorativo, recordatorio, simbólico. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Cada vez que comen este pan y beben de esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Acabamos de leer en Apocalipsis que el testimonio verídico del Espíritu de la profecía es anunciar un testimonio verídico de Cristo. Y estamos anunciándole a las huestes en el mundo espiritual y a los hombres, cuando tomamos la Santa Cena, que Cristo murió por nosotros. Háganlo hasta que Él venga. Háganlo hasta que Él venga. Así que si alguien come de este pan y bebe de esta copa del Señor, indignamente está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse antes de comer el pan y beber la copa. Muchas iglesias acostumbran un servicio antes del servicio donde se va a instituir la Santa Cena, llamar al pueblo a la reflexión, al arrepentimiento, a ponerse a cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque tomar la cena del Señor indignamente, después de haber escuchado todo lo que ya hemos escuchado, va a traer consecuencias nefastas. Lo que debe ser una bendición puede terminar siendo un castigo para ese creyente. No es que Dios le va a quitar la salvación, pero le puede quitar la vida física y se lo lleva antes de tiempo. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Vamos a seguir leyendo la palabra. Porque aquí dice que si no se considera estas verdades, no se tiene pleno entendimiento de estas cosas, se va a estar tomando el pan y el vino de forma indigna. Y como consecuencia, se está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si usted pensaba que no se podía ofender o blasfemar el sacrificio de Cristo, déjeme decirle que sí se puede. Y esto tiene consecuencias duras. Por eso dice, mire lo que dice: cada uno debe examinarse antes de comer y beber el pan. Porque si come de este pan y bebe de esta copa sin pensar en el cuerpo de Cristo, come y bebe para su propio juicio, es decir, disciplina, castigo. Esa es la razón
por la que tantos de ustedes están débiles y enfermos. La iglesia de Corinto había un gran número, no sabemos exactamente, de personas débiles y otro grupo de personas enfermas, y dice aquí, y varios han muerto, y no se supo por qué. Y a lo mejor le escribieron al apóstol Pablo, apóstol, nos está pasando esto, la hermana fulanita, el hermano sutanejo, el otro se murió la semana pasada, no sabemos qué está pasando, venían a los cultos, estábamos todos orando, nos reunimos, pero ahora tenemos una gente enferma aquí y otros han muerto, ¿qué está pasando? Y resulta que el apóstol le escribe estas cosas. Bueno, ¿ustedes quieren saber por qué algunos se han enfermado, por qué otros están débiles y otros han muerto? Porque no han tenido en consideración la cena del Señor. Si nos examinamos cuidadosamente antes de comer, por eso le repito, hay iglesias que acostumbran un culto antes a hacer un culto de arrepentimiento, vamos a decirlo así. Y otros por precisamente evitarle un juicio a los hermanos, tienen, como lo dije al principio, un culto cerrado. El hermano está invitado, fulanito, así sea pastor que sea, pero nosotros somos responsables con nuestra gente y por eso nosotros le damos es a nuestra gente. Que ese hermano tome la Santa Cena en su iglesia cuando vaya. Porque le están haciendo, en pocas palabras, le están haciendo un favor de que quizás no pegue contra el cuerpo de Cristo en ese momento. Si nos examinamos cuidadosamente antes de comer, no tenemos por qué ser juzgados. Pero el Señor nos juzga y disciplina para que no seamos condenados como el resto del mundo. No vamos a ser condenados porque ya vimos que fuimos librados de la ira de Dios, de la mano de Dios. Entonces, el Señor quiere eso para todos nosotros. Y los ministros que muchas veces tienen esta postura cerrada, también la tienen y es totalmente bíblica también. El que tenga hambre, come en su casa, para que Dios no lo castigue por lo que hacen en sus reuniones. Las demás cuestiones las hablaremos cuando vaya a verlos. Entonces, esto es otro que por cuestiones de logística actual no se hace, de que es literalmente hacer una cena con todos los miembros de la iglesia. Imagínense en las iglesias que tienen, por ejemplo, 200 personas, organizar una cena 2 veces al mes o una vez al mes para las 200 personas. Es una logística interesante que en estos tiempos es un reto hacerlo, pero ese es como originalmente se hacía en la iglesia primitiva. Pero nosotros pues nos quedamos con estas verdades y que quizás algún día Dios nos permita hacerlo más apegado a esta estructura. Pónganse sobre sus pies, vamos a participar del cuerpo de Cristo, vamos a tener comunión con nuestro Señor, porque Él está deseoso de que usted tome su cuerpo, de que usted tome su sangre. Esto para los que están en casa y para entonces los que están en casa recordarles la hermosa bendición que es tomar la Santa Cena como congregación, en la congregación, junto con la congregación. Es una bendición, esto es una bendición, no es simplemente algo conmemorativo solamente. La conmemoración forma parte, ya usted se ha dado cuenta, ya usted lo sabe, pero no era simplemente algo ritualista, ceremonial, eclesiástico que cada iglesia establece a criterio de los pastores o a criterio de los ancianos, etc. No, habían verdades acá que podíamos seguir sacando, había más que seguir masticando. Así que bueno, tomamos nuestro pan, nuestro pedazo de pan que el Señor partió en esa última reunión en la que estaba deseoso por comer esa Pascua. Y dijo que no la iba a comer, que no iba a disfrutar más hasta que no nos encontremos todos juntos, hasta que no estemos reunidos en la boda del Cordero, mientras Egipto, mientras el mundo está sufriendo su ira. Nosotros estaremos disfrutando de esas bodas. Yo no sé usted, pero yo tengo muchas preguntas sobre ese momento y esas preguntas me llevan a tener expectativas, porque esa curiosidad santa me lleva a tener esa esperanza de decir, ¿cómo será ese maravilloso momento? ¿Cómo será ese maravilloso momento de tener una multitud, como dijo el apóstol Juan, de millares de personas reunidas en una mesa? Eso me genera mucha curiosidad y me da entonces expectativas de gloria. Pero ahorita recuerda entonces que Jesús está aquí, en una presencia espiritual, y que por medio de su pan, por medio de su cuerpo en este pan, Él nos dispensa su gracia, Él nos fortalece, Él nos bendice y nos hace recordar que por medio de ese cuerpo Él estableció un pacto eterno
para siempre, de ahora en adelante, como sumo sacerdote, y que nos trae bendiciones únicas para nuestra vida. Así que yo te doy las gracias, Señor, porque junto con mis hermanos, junto con la iglesia, Señor, yo te agradezco este pan. Yo te honro, Jesús, yo te bendigo, porque a pesar de que lo estoy haciendo junto con mis hermanos, mis palabras se quedan pequeñas, se quedan cortas para agradecerte lo que tú hiciste, para honrar tu memoria, para recordar, Señor, todas estas bendiciones dadas a nuestra vida y para recibir ese amor que no lo merecemos tampoco, esa gracia, esa fortaleza, esa edificación en nuestras vidas, esa renovación de nuestra mente en tu cuerpo, dado en esa cruz, Señor. Gracias. Puede tomar su pan. Gracias, Jesús, por esa sangre derramada, esa sangre perfecta, esa sangre pura, que era única, no puede tener alteraciones químicas ni biológicas de ningún tipo. Tenía todos los valores en un estado perfecto, Señor, como el Cordero que eres. Y nos trajiste esta copa de bendición, como le dice el apóstol Pablo, que nos recuerda los beneficios de ese pacto, de esa sangre. El principal de todos, que nos libra de la ira que viene para este mundo. Que nos recuerda que este mundo va a ser juzgado. Y que mientras este mundo va a ser juzgado, nosotros vamos a estar reunidos contigo, teniendo ya esa comunión perfecta y definitiva contigo. Pero que mientras tanto recordamos ese sacrificio, recordamos ese momento, sabemos que estamos vestidos de lino blanco, resplandeciente, que estamos calzados, Señor, con tu evangelio y que estamos apoyados en tus promesas santas y benditas. Y que por medio de este momento tú tienes comunión con nosotros porque tú estás presente cada vez, Señor, que te recordamos, cada vez, Señor, que te rememoramos. Gracias, Jesús. Puede tomar su copa. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Que de verdad este mensaje le permita a tu iglesia entender y comprender estas verdades hermosas de este momento sagrado, como este sacramento está instituido, reconocido por tu iglesia, y que no es simplemente un acto ceremonial, religioso, ritualista, sino es un momento único de comunión contigo, donde somos bendecidos como congregación, como iglesia, por ti, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Gracias. Amén.